¿Tiene usted más de 50 años? ¿Cómo podemos saberlo? En base a probabilidades, podemos determinar un porcentaje de personas que tienen menos de 50 años o más de 50 años, por ejemplo, según estudios de una población. Pero, ¿cómo calcular esas probabilidades en base a la conversión o aproximación de distribución binomial a distribución normal? ¿Cómo es esto factible siendo que la distribución binomial es discreta mientras que la normal es continua? ¿Qué ajuste hay que hacer? De eso se trata esta lección. Vamos a ver la aproximación binomial a normal mediante un problema matemático. Vamos a comprobar que es adecuado utilizar la aproximación de la binomial a la normal y luego entonces con la distribución normal hacer el cálculo de las probabilidades. Es sabido por estadísticas que en México la esperanza de vida aumentó considerablemente. En 1930, por ejemplo, el promedio era de 34 años. 40 años después, en 1970, el indicador se ubicó en 61 años. En el año 2000 fue de 74 y luego en 2022 es poco más de 75 años. Supongamos que alrededor del 37% de los habitantes de México han vivido 50 años o más. Se selecciona una muestra de 124 personas, una de las cuales es usted. ¿Tiene usted más de 50 años? Veamos las probabilidades. Primero calcularemos la mitad o más de las personas han vivido 50 años o más. Esa es la primera probabilidad que vamos a calcular. Luego calcularemos la probabilidad de menos de 45 de las personas han vivido 50 años o más. Luego de 40 a 64 de las personas 50 años o más. Y luego más de 80 de las personas no han vivido 50 años o más. En resumen, tenemos un 37% ha vivido más de 50 años y la muestra es de 124 personas, una de las cuales es usted. Antes de resolver el problema planteado sobre las 4 probabilidades que nos están pidiendo, vamos a analizar algo de teoría. ¿Cuándo se debe aproximar la distribución binomial a la distribución normal? Eso debemos hacerlo cuando hay un número muy grande de experimentos y se pide calcular una suma muy grande también de probabilidades. Nos lleva entonces a usar la distribución normal, que por ser continua nos permite dar valores que son prácticamente muy largos y difíciles, complejos de calcular mediante la distribución binomial, porque habría que calcular fórmula por fórmula, paso a paso, cada una de las probabilidades hasta sumar la cantidad que nos están pidiendo. Ya vamos a ver la diferencia. ¿Qué pasos se deben dar entonces? En primer lugar, debemos aproximar la distribución binomial en base a n y a p, es decir, al número de observaciones o tamaño de la muestra y a las probabilidades, y eso lo llevamos entonces a una distribución normal, en donde nos basamos en la media y la desviación estándar. Luego debemos efectuar una corrección de continuidad. La distribución binomial es discreta, mientras que la normal es continua, entonces hay que hacer un ajuste debido a esa diferencia. Y en tercer lugar, tipificamos la distribución normal en base a la media y a la desviación estándar para convertirla en una distribución normal estándar en donde la probabilidad está entre 0 y 1. Como primer paso vamos a hacer la aproximación de la binomial a la normal. Tenemos entonces el tamaño de la muestra, que es n, la probabilidad de éxito, que es p, la probabilidad de fracaso, que es q, la media poblacional, que es mu, y la desviación estándar poblacional, que es sigma. Entonces, dijimos, según el problema planteado, que la muestra es de 124 personas, entre las cuales está usted, no lo olvide. La probabilidad es de 37%, es decir, 0.37. 37% de la población de México sea mayor de 50 años de edad. Luego, Q es simplemente la diferencia entre 1 menos P, es decir, la contraparte de P. Sería entonces 1 menos 0.37 igual a 0.63. Entonces, mu, que es la media, la calculamos con la fórmula n por p. 124 por 0.37, que es igual a 45.88. Y sigma, que es la desviación estándar, es la raíz cuadrada de n por p por q. Y esa multiplicación nos da entonces
calculando la raíz 5.3763. Ya tenemos entonces la media y la desviación estándar. Ya podemos irnos a la distribución normal. Hacemos la corrección de continuidad. Se puede obtener una curva de distribución normal que se ajusta a una distribución binomial, pero el ajuste no es perfecto debido a, como ya dijimos, que la distribución binomial solo toma valores discretos, mientras que la normal toma cualquier tipo de valor, es decir, enteros o decimales, porque es continua. Para que el ajuste sea más preciso, hay que hacer lo que se llama una corrección de continuidad, que no es más que ampliar o reducir, sumar o restar 0.5 unidades al intervalo de cálculo. Veamos cómo se hace esto ya en la práctica. Si el intervalo se encuentra a la izquierda del límite A, le sumamos 0.5 al límite A. Como se puede ver aquí, el intervalo es lo que está en azul. Tenemos el intervalo entonces en la parte izquierda de A. A va a ser entonces X en la distribución normal, va a ser el punto desde el cual partir o en base al cual calcular la probabilidad Z. Como el intervalo está a la izquierda, entonces le sumamos 0.5. Eso se da en los casos en que buscamos probabilidad para que estén por debajo de un determinado valor, es decir, donde X es menor o igual a A o donde X es menor a A. Ahora, como segundo caso, si el intervalo se encuentra a la derecha, entonces le restamos 0.5 al límite A. Eso se da cuando calculamos que la probabilidad esté por encima de un determinado valor, es decir, cuando la probabilidad de X es mayor o igual a A o la probabilidad de X es mayor a A. Y un tercer caso particular se da cuando el intervalo se encuentra entre dos límites, uno inferior que es A y otro superior que es B. En ese caso, le restamos 0.5 al límite A y le sumamos 0.5 al límite B. De esa forma ampliamos la distribución o ampliamos el intervalo y así entonces podemos ser más precisos y estaríamos haciendo la corrección de continuidad. Eso se da en los casos en que X es mayor que A y menor que B. Y ahora damos el tercer paso, que es tipificar la distribución normal, llevándola a una distribución normal estándar de 0.1, es decir, calcular las probabilidades. Tenemos los datos que la muestra es 124, la probabilidad 0.37, la contraprobabilidad que es Q 0.63, μ, que es la media, 45.88, y la desviación estándar 5.3763, que ya calculamos previamente. Ya podemos calcular la probabilidad de que la mitad o más de las personas hayan vivido 50 años o más. En este caso, entonces, aplicamos la fórmula de distribución normal. Z es igual a X menos μ sobre sigma, es decir, a la media menstrual menos la media poblacional entre la desviación estándar poblacional. En este caso, la mitad de la muestra de 124 es 62. Como nos dicen la mitad o más, entonces X sería mayor o igual a 62. Y esa es la probabilidad que vamos a encontrar o calcular. Luego, como es mayor o igual en la distribución, en la campana de Gauss, simplemente podemos decir que Z pasa a ser menor si aplicamos la fórmula o ecuación 1 menos la probabilidad de Z menor al resultado. En este caso, estamos diciendo que la probabilidad de que Z sea mayor es igual a 1 menos la probabilidad de que Z sea menor. En este caso sustituimos los valores donde X vale 62, pero le restamos 0.5, aplicando la corrección de continuidad, porque está a la derecha. Luego, la media vale 45.88 y sigma o la desviación estándar 5.3763. Y esa operación nos da 1 menos probabilidad de que Z sea menor a 2.905. Usamos Excel, pero se pueden usar otros tantos calculadores en línea que están en la web. En Excel aplicamos la fórmula 1 menos la distribución normal de 2.905 verdadero porque es acumulado y eso nos da 0.0018. Entonces la probabilidad de que X sea mayor o igual a 62 es igual a 0.0018, que es
un valor bastante pequeño, apenas el 0.18%. Una probabilidad de que 0.18% usted tenga más de 50 años de edad. Veamos el segundo caso. Menos de 45 de las personas han vivido 50 años o más. El intervalo se encuentra a la izquierda del punto X, por eso le vamos a sumar 0.5. De modo que la probabilidad de que X sea menor de 45 es igual a la probabilidad de que Z sea menor a menos 0.071. Este menos 0.071 lo obtenemos de calcular 45 más 0.5 menos 45.88 entre el 5.3773, es decir, aplicando la ecuación de probabilidad normal. Y yendo a Excel podemos calcular entonces esa distribución, esa probabilidad en 0.4717, lo cual representa un valor significativo, es decir, 47.17% de posibilidad de que usted tenga más de 50 años si es seleccionada en una muestra de menos de 45 personas. O sea, de esa muestra de 124, menos de 45 personas tienen la posibilidad de que sean mayores de 50 años de edad. El tercer caso es particular porque es un intervalo donde hay dos límites, uno inferior y otro superior, A y B, y es la probabilidad de 40 a 64 de las personas hayan vivido 50 años o más. Les vamos a restar 0.5 al punto A y le vamos a sumar 0.5 al punto B. ¿Por qué restamos 0.5 y sumamos 0.5? Porque ya explicamos que cuando hay dos límites o dos puntos, pues simplemente se amplían para que la probabilidad que inicialmente era discreta se convierta en continua, o por lo menos el margen de error sea mucho menor. Luego entonces, donde X es mayor de 40 y menor de 64, pues nos da una probabilidad de, en primer lugar, 0.9997. En el caso de cuando Z es menor a 3.463 y cuando Z es menor a menos 1.187, entonces nos da una probabilidad de 0.1176. Restando esas dos probabilidades, nos da entonces 0.8821, lo cual es el 88.21%. De modo que es bastante alta la posibilidad. Es el gran grupo de las personas, entonces, basándonos en que el 37% de la población es mayor de 50 años, se encuentra entonces entre 40 y 64 en ese intervalo. Si usted entonces está en esa muestra de 124 personas, es muy probable, es 88.21% probable o posible que usted tenga más de 50 años de edad, según esta demostración estadística o matemática. La cuarta pregunta, la probabilidad es de que más de 80 de las personas no han vivido 50 años o más. Este no es muy importante, porque este no significa que ahora la probabilidad que vamos a usar se va a transformar, va a ser la inversa o va a ser la contraparte. Es decir, lo que antes era Q ahora va a ser P. De modo que P es 1 menos 0.37. Repito, porque estamos abarcando las personas que no han vivido 50 años o más. Y Q va a pasar a ser entonces ahora 0.37. En otras palabras, P y Q se van a intercambiar los valores. Y la media, mu, entonces va a ser n por p, pero como p ahora es 0.63, la media resulta en 78.12. Y la desviación estándar queda igual porque la ecuación de la desviación estándar es raíz de n por p por q. Y p y q simplemente cambiaron los valores. En una multiplicación, el orden de los factores no altera el producto. Este intervalo se encuentra a la derecha del punto X, porque nos dice que es mayor de 80. Entonces simplemente le restamos 0.5 por estar a la derecha y así hacemos entonces el ajuste a la continuidad. Entonces P de X mayor e igual a 80 es igual o es lo mismo que 1 menos P de Z menor a X menos mu sobre sigma. Y haciendo esos cálculos obtenemos entonces que esta probabilidad es 0.3986 usando la ecuación o la fórmula en Excel.
y 0.3986 es el 39.86%, que es un valor un tanto alto. Es decir, casi 40% significa la probabilidad de que más de 80 de las personas no hayan vivido 50 años o más. Así tenemos el análisis de los resultados ya como conclusión, en donde la muestra fue de 124 personas, P llegó a ser 0.37, pero en el cuarto caso 0.63, y Q era 0.63, en el cuarto caso 0.37. La muestra también nos indica que la media fue de 45.88, pero en el cuarto caso que analizamos fue de 78.12. Y luego la desviación estándar sí se mantuvo constante, 5.3763. En los cuatro casos vimos los siguientes resultados. La probabilidad de que la mitad o más de las personas han vivido 50 años o más fue de apenas 0.18%, un valor bastante bajo. Pero de que menos de 45 personas hayan vivido 50 años o más fue de 47.17%. De 40 a 64 de las personas hayan vivido más de 50 años fue de 88.21%, que fue la más elevada. Y de que más de 80 de las personas no han vivido 50 años fue de 39.86%. Así podemos ver y hemos demostrado que se puede calcular probabilidades haciendo una aproximación de la distribución binomial a la distribución normal, haciendo un ajuste en la continuidad de restar o sumar 0.5 según esté a la derecha o a la izquierda de un punto el intervalo que estamos considerando. Un binomial se puede convertir en la normal y hacer cálculos que por la vía de la distribución binomial sería muy complejo, porque habría que hacer decenas de cálculos aplicando la fórmula de distribución binomial, y eso pues nos llevaría un tiempo enorme si lo hiciéramos manualmente. Así hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado, hayan aprendido, y que por favor se suscriban, le den la manito arriba me gusta, comenten, compartan, activen notificaciones, así contribuirán a que otros se beneficien de este canal. Nos vemos en un próximo video que ya viene en muy pocos días. Bye bye.